buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy de verdad que está bien, pero bien mierda. ¿Verdad que estuvo lloviendo ahorita? Y yo consideré que era perfecto que lloviera, porque normalmente cuando uno lava el carro siempre llueve. Eso yo digo, si se está lloviendo y yo lavo el carro, pues a lo mejor se cancela. Y pues mira, al parecer pues paró de llover, aunque la nube está ahí encima mirándome como que saca el carro, cabrón, para que tú veas cómo vuelve y llueve. Pero entonces, originalmente con lo mierda que está el día, con lo mierda que me lleva el día, donde uno llama a gente para intentar averiguar sobre sus carros, sobre planes de cosas que estoy intentando de fucking hacer y nadie contesta el cabrón teléfono. No entiendo para qué coño tienen un teléfono. Pero el punto es que no hay mal que por bien no venga. Gracias a Dios por lo menos hay una buena noticia ante todo esto. Y es que me dijeron que le pasó el Crossfire. Al parecer, lo que le pasó al Crossfire fue que se le salió un eje. Como se le sale un eje, pues se salió. Honestamente no pregunten, no sé, cae en el hueco con el tiempo, lo que aguanta el eje del diferencial en su lugar se estuvo soltando, se rompió, whatever, y pues cuando recogí el carro ahí terminó de joderse y pues se soltó. Y cuando yo fui a arrancar aquel día, ahí mismo dijo, ¡pum!, se salió el eje y por eso el carro se fue en neutro. Al parecer, cuando le pusieron el eje para atrás, lo conectaron al diferencial, el carro se movía de lo más bien, pero cuando cogían la curva, volví y se salía. Y al parecer es una argolla, una anilla, no sé qué demonio es la pieza, les voy a poner una foto aquí de la pieza, es la número 6. Esa cosa aguanta el eje en su lugar, que no se salga. Pues al parecer esa porquería de pieza es la que se dañó, causando que el eje se salga, causando que el carro me dejara a pie, causando que el carro se fuera neutro. Y causando que yo pensé que el arreglo iba a ser bien caro, o un miedo de que el diferencial se haya jodido, que honestamente ese era el miedo más grande, que se haya jodido todo el diferencial, ahí me cagué en mi madre. Pero gracias a Dios terminó, me acaban de decir, literalmente hace 2 o 3 minutos me textearon que esa es la pieza que se dañó, que con reemplazar esa pieza, todo el resto del diferencial lo verificaron, está de lo más bien. Obviamente vamos a cambiar ambas, de ambos lados. Y lo chistoso es el precio de la pieza, que se los voy a poner ahora. Es impresionante, honestamente, ver que una pieza tan y tan barata haya causado, pues técnicamente yo me quedara a pie. Es como que wow, tú sabes, como que diablo, tú sabes. Y lo bueno es, lo más importante es que se habían tardado en contactarme porque no encontraban la pieza. Obviamente la pieza estaba disque descontinuada de la manera en que la buscaron para el carro. Sucede que al parecer la pieza no está descontinuada. Es una pieza bastante común en los Jeeps y Chrysler y Dodge, whatever. Por eso es el precio de la pieza. No es una pieza exclusiva de Crossfire. Es una pieza que yo mismito la encontré bajo Jeep y Crossfire. Por lo tanto, al parecer hay Jeeps que la usan y los Crossfires la llevan usando hace un montón de tiempo. Por lo tanto, yo conseguí la pieza más rápida que ellos en el dealer, porque ellos estaban buscando como que hay que buscar esta pieza para este carro, todas las piezas están descontinuadas. De repente yo escribo el número de piezas en el internet, ya me salió, mira, ya la mando a pedir cuántas quiere. Y entonces voy a mandar a pedir datos. Por lo tanto, gracias a esa buena noticia de que el arreglo del Crossfire es extremadamente económico, pues técnicamente no se me paraliza nada realmente, porque entonces ahora puedo seguir con los planes de arreglar el Cobra, que los había paralizado por el miedo de cuánto me iba a salir a arreglar el Crossfire. Pero ahora es como que pues perfecto. Ellos llegan a la pieza, la montan, saco el carro, se le montan los splitters, se le montan los inyectores y después de eso se lleva el Cobra y se le arregla el sistema de gasolina y ya, y el Cobra y el Crossfire están terminados y por fin podremos ver quién puñeta más rápido. El cual yo sé que mucha gente está bien curiosa. Yo estoy bien curioso por saber quién coño es más rápido. Entonces, en esa nota de quién coño es más rápido, este sábado creo que es, no me invitaron el sábado. Este sábado hay un meet de carros al cual me invitaron de Mustangs. Es un meet de Mustangs, tengo entendido. Y pues obviamente pues quiero ir en el Cobra. Entonces, como obviamente quiero ir en el Cobra, pues yo dije, pues déjame lavarlo hoy porque mañana no voy a tener tiempo, sin incluir que el día estaba feo hoy, pero nunca sabemos cómo puede estar mañana puede estar peor. Y yo dije, ok, vamos a lavar el Cobra, lavo el Cobra. Yo digo, tú sabes que de una vez voy a limpiar el interior, voy a lavar el motor, porque pues no tengo que decirles que, aunque no se ve mal, honestamente, pero tú sabes, pudiese estar mejor presentable, tú sabes, específicamente si vas a ir a un lugar y la gente obviamente siempre está como que, un Terminator, y siempre quieren ver el motor o lo que sea. Yo digo, tú sabes qué, voy a lavar el motor y vamos a salir de esto
porque de todos modos se va a limpiar mejor después cuando se esté trabajando en él. Pero pues aprovechar que el sábado voy a ir a este meet, yo dije, para el carajo, vamos a lavarlo hoy, ya que mañana no voy a poder hacerlo. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. Lo que voy a hacer es limpiar el motor. Entonces, para empezar, quiero notar que cuando yo limpié el motor del GT, yo quité el plástico. Pero por alguna razón, aunque tengo los clips fábrica en algunos de los puntos, no sé por qué, yo no sé, esos 3 clips que están allá abajo, pues no son como estos que salen súper fácil. Entonces, debido a eso, pues no me atrevo a sacarlos aquellos a la brava, que vaya a ser que los saque y después los parta o algo y después me quede sin esto. Por lo tanto, no voy a estar, hoy por lo menos no voy a limpiar acá abajo, en el cual en el GT yo lo hice, que yo limpié, saqué esto para limpiar el bonete entero. Pero, pues debido a eso, pues no voy a estar limpiando a esto. Lo que también no voy a estar haciendo, que en el GT sí se fue, en el GT cuando tú vas a limpiar, si tú quieres limpiar bien cabrón el motor, es importante sacar la batería. Porque no porque no se pueda mojar, sino porque tú no quieres que haya electricidad en pues las cosas eléctricas que importan en el carro mientras vayas a estar lavando esto, aunque se pueden mojar obviamente, porque pues todo el motor se supone que se pueda mojar, pero es mejor no tenerlo, no vaya a ser que pase algo, se dañe algo. Por lo tanto, siempre es importante sacarla si vas a lavar el motor con agua. En el caso, eso fue lo que yo hice en el GT. Pero en el caso de hoy del Cobra, que no voy a estar lavando el motor con agua como hice en el GT, pues voy a dejar la batería, porque después yo quiero que cuando yo vaya a pasar vacuum por aquí, pues pueda conectar el vacuum al carro, no tenga que buscar una fucking extensión de 20 pies para llegar de fucking la casa al carro. Por lo tanto, no voy a estar sacando la batería hoy, pero tampoco voy a estar mojando esto de ninguna manera, por lo tanto no tengo que hacerlo. Lo que sí voy a estar usando es, pues tengo un cepillo de alambre, tengo pañitos de microfibra y un poquito de agua de jabón para limpiar el cepillo. Y sé que se me está olvidando algo. Y obviamente tengo algo. Entonces, para todo lo que es plástico, goma, todo eso, pues voy a estar usando un Plastic Restorer, que lo que hace es con un paño microfibra, tú se lo pasas, lo dejas como unos 5 o 10 minutos y le das su colorcito de nuevo a todo el plástico, el cual bien cabrón lo necesita, como este pedazo, el filtro, todo el mundo, hasta esta tapa, todo el mundo. Por lo tanto, eso va a ser lo último, como quien dice, el detailing de los plásticos para ponerlo todo negrito. Ahora mismo lo que voy a hacer con el cepillo es limpiar los manifolds, todo lo que tenga esta cantidad de polvo, limpiarlo, después secarlo con el pañito. Y como quien dice, lo que voy a hacer hoy no es la limpieza profesional, sino es más una limpieza estética para que se vea bien cuando tú abres el bonete. No necesariamente es como le hicieron al Crossfire, que fue una limpieza ya profesional para asegurarse que no hubiera nada escondido. Yo voy a intentarle coger lo más que pueda, pero el punto es el antes y el después, que yo espero que el cambio sea significativo, porque honestamente esto está bastante lleno de polvo. Entonces, déjame notar para que vean la diferencia del antes y el después, específicamente con estos plásticos. Pues es importante pues grabarlo para poder ver cuál es la diferencia, si de verdad valió la pena la limpieza por encimita y no muy profunda. Si se fijan, ya hay una diferencia en el color de cómo se ve esta tapa limpia versus esta que está llena de polvo todavía. Y es un cambio ya que, aunque tú digas es una bobería pasarle un pañito, pero la realidad es que hace una diferencia cuando tú abres el bonete, ver el gris, tú sabes, clean versus todo lleno de polvo y grasa. Se nota la diferencia, aunque es boba, pero se nota. Por lo tanto, vamos a seguir. Entonces, ya que limpié por encima las tapas, ahora que voy a limpiar el supercharger, lo que voy a hacer es voy a levantar el polvo, todo el polvo que tiene, y para eso es el cepillo de alambre, que ahora está por acá.
porque el cepillo regular es muy suave y lo más seguro no haría el trabajo bien de levantar todo ese polvo que se ha acumulado con los años aquí encima. El cepillo regular no lo haría. Por lo tanto, el cepillo de alambre se va a encargar de, como ven, esta superficie que hay aquí, que yo no sé qué son esas manchas blancas, honestamente, pero para algo tengo guantes puestos. Pues el cepillo de alambre se encarga de eso bastante bien y pone ese metal un poquito más chévere. Que si usara el Dremel va a salir mucho más rápido, o si usara una lija también puede ayudar un montón, pero el cepillo de alambre funciona de lo más bien. Por lo tanto, voy a entonces pasarle el cepillo a todos los cantos de metal para ponerlos más chéveres, tú sabes. Hasta el radiador también, que aunque al principio tú dices, coño, lo estás poniendo más feo, pero cuando yo le pase la manita con el cepillo, entonces se pone bien chévere. Por lo tanto, vamos a ver cómo vamos a seguir ahí. Entonces, ahora que limpié el supercharger por arriba, es importante notar, por si acaso, que hay gente que lo más seguro va a intentar de decirlo, pero yo lo sabía, y es que los superchargers están pintados. Por lo tanto, el cepillo, tú oyes, se escucha la diferencia entre cuando tú pasas el cepillo de alambre en el metal versus un canto pintado. Se nota la diferencia. Por lo tanto, todo esto está pintado, pero esta parte es la que más, al parecer, el cepillo lo coge como metal, porque lo limpió bastante bien las manchas blancas que tenía. El resto, pues la pintura, el clear coat que tiene la pintura, pues lo protegió bastante del cepillo. Pero nada, y al final, de todos modos, para todo el polvo que levanté, tengo que pasar el vacuum anyway por encima de todo esto. Y ahora vamos para los plásticos, para limpiar los plásticos antes de pasarle el producto que los va a poner más negrito de nuevo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Llegó Santa Claus, me trajo la última pieza que le faltaba al Crossfire azul para terminarlo, porque lo que pasó con el Crossfire azul fue que yo mandé la pieza que me habían dicho que se la había dañado, que no se había dañado, que sin querer boté del Crossfire. Pensábamos que era el sensor de la temperatura del coolant, pero termina siendo que era simplemente el sensor del nivel del coolant. Por lo tanto, la pieza que yo llevé no era la pieza. Por lo tanto, esta es la correcta. Por lo tanto, ya el Crossfire azul va a estar terminado pronto, y hopefully llegue la pieza del mi Crossfire pronto también, y puedan salir los dos rápido y tener los dos de nuevo en la marquesina. Entonces, ahora que ya limpié supercharger por encima, las tapas por encima, y todos los plastiquitos por encima, ahora mismito lo que voy a hacer es, pues entonces ponerle el líquido para restaurar los plásticos, que lo que tú haces es simplemente con un pañito nuevo, no voy a usar este que está todo cagado, con un paño nuevo tú le echas el líquido al pañito. Esto es uno, sí. Yo le echo el líquido al paño y se lo paso y lo restriego bastante por todo lo que es plástico, incluyendo la goma de las mangas y eso. Lo dejo ahí unos minutos en lo que lo absorbe y ya, y después se le quita y se acabó. Por lo tanto, vamos a ver cómo queda. Ya que sequé todo el trim de plástico, y honestamente yo creo que ahora se ve
muchísimo más negro. Todo lo que tiene que ser negro no se ve tan blancuzco. Pues lo último que voy a hacer es que con unos marcadores de pintura voy a pintar esta tuerca negra, porque no me gusta que se vea así todo mohosa. Y voy a repintar las letras del washer fluid en amarillas para que se vean más, para que no se vean así viejas, porque honestamente se nota que el tiempo les ha hecho perder el color. Y después de eso voy a pasar vacuum para quitar el polvito que queda por encima en ciertos lugares. Y ahí creo que terminé. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. ¿Qué piensan? Comparen ustedes, digan ustedes. El antes y el después. A lo mejor ustedes dicen, ah, concho, no, pero Arturo, tú lo que hiciste fue limpiar los plásticos y eso es lo que se nota. Bueno, eso es lo cool de cuando tú limpias los plásticos en estos carros. Con tú poner esto más limpio, ya parece que todo el motor está limpio con todo, y que obviamente no fue como que me metí ahí súper adentro a limpiar todo y a sacar todo ese polvo. Por lo tanto, obviamente, pues, tiene sus partes que siguen sucias. Pero yo creo que ahora se ve mucho mejor que de cómo se veía antes, específicamente por todos los plásticos que ahora están más negritos. Esto de verdad que le da un toque, aunque la gente piense que no, pero se nota porque tú te acostumbras a mirar todo en amarillo y de repente ves aquello blancuzco y es como que te deja ver que el tiempo de verdad se nota que le ha afectado. Pero ahora yo creo que se ve de lo más bien. Le pinté la tuerca esta negra, que ahora se ve mejor. Intenté de pintarla de allá atrás, pero era demasiado grande y me rendí. Fue como que para el carajo, esa pieza se cambia en el futuro o se pinta entera después. Pero yo considero que ahora se ve muy bien. Si se preguntan cuál es la importancia de limpiar un motor, por lo menos obviamente pues número uno, es estético, se ve bien, es presentable, pero a la misma vez cuando los motores acumulan grasa, aceite o lo que sea sucio en las partes de arriba, en la superficie del motor, eso de la manera en que funciona es cuando el motor va a botar el calor, esa capa evita que el motor pueda soltar ese calor. En otras palabras, es como pues una capa, tú sabes, no nos vamos a ir al nivel del planeta Tierra, tú sabes, la capa de ozono, cuando el calor va a salir no puede porque la capa está sucia o whatever, pues es algo así. Literalmente el motor calienta, intenta botar ese calor, pero esas capas de aceite, grasa y todo lo que tenga por encima no permiten que el calor salga, por lo tanto el motor entonces va a quedarse más caliente, mientras que cuando lo limpia puede salir mejor y eso ayuda. Por lo tanto no es la gran cosa, pero algo es algo. Y a la misma vez se ve muy bien, ahora se ve presentable, tú sabes. Ahora yo puedo abrir el bonete y es como que, ah, coño, mano, qué chévere, tú sabes. Y pueden poner la mano sin preocuparse que se van a llenar de polvo o lo que sea, tú sabes. Eso es cool, eso brega. Y con eso los voy a dejar en el día de hoy, porque además de que empezó a llover y ya está lloviendo de nuevo y el día está asqueroso, yo solo dije que iba a empezar a llover de nuevo, pues realmente ya me estoy quedando casi sin batería. Y de todos modos, pues yo realmente no hay más nada para hacer hoy. Yo considero que esto es lo que iba a hacer hoy. Considero que el carro ya quedó limpio. Por lo tanto, ya estoy ready para el sábado, para poder ir al meet en el Cobra. Ah, y que conste que mientras estaba limpiando, hablé con Rami, el de Tu Auto Solution, como saben, que es el que siempre me brega el Cobra. Y ya cuadré fecha para cuando llevarle el carro, ahora en marzo. 2 hours later. Y con eso sí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado cómo quedó el motor. Espero que consideren que sí hice algo en el día de hoy comparado a cómo estaba antes y ahora. Y como siempre, gracias por ver y nos vemos la próxima.